Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica una interfaz de un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo IP. Toda la estructura de Internet se basa en los protocolos TCP/IP. La Internet constituye una gran red virtual, ya que consiste en la interconexión de redes físicas mediante enrutadores. En la imagen se puede ver una red de área local o LAN que está conectada a un cubo switch que a su vez está conectado a un router con el cual se puede tener acceso a Internet. Cada dirección IP está formada por un var, netid, hostid, donde netid identifica una red y hostid identifica a un anfitrión dentro de esa red. Por lo tanto, los bits de dirección IP de todos los anfitriones en una misma red comparten un prefijo en común. Esta división de la dirección IP en dos partes es para realizar el enrutamiento de manera eficiente. A continuación se detallan las 5 formas de direcciones IP. La dirección clase A se diseñó para admitir redes de tamaño extremadamente grande, de más de 16 millones de direcciones de host disponibles. Las direcciones IP clase A utilizan solo el primer octeto para indicar la dirección de la red. Los 3 octetos restantes son para las direcciones host. Como se ve en la imagen, los primeros 8 bits son para nombrar la red, y los siguientes 24 bits son para nombrar los equipos de la red. La dirección clase B se diseñó para cumplir las necesidades de redes de tamaño moderado a grande. Una dirección IP clase B utiliza los primeros 2 de los 4 octetos para indicar la dirección de la red. Los 2 octetos restantes especifican las direcciones del host. Los primeros 2 bits del primer octeto de la dirección clase B siempre son 10. Los 6 bits restantes pueden poblarse con unos o ceros. Por lo tanto, el menor número que puede representarse en una dirección clase B es un 0,0000000,128 decimal. El número más alto que puede representarse es un 0,111,191 decimal. Cualquier dirección que comience con un valor entre 128 y 191 en el primer octeto es una dirección clase B. El espacio de direccionamiento clase T es el que se utiliza más frecuentemente en las clases de direcciones originales. Este espacio de direccionamiento tiene el propósito de admitir redes pequeñas con un máximo de 254 hosts. Una dirección clase T comienza con el binario 110. Por lo tanto, el menor número que puede representarse es un 0,00000,192 decimal. El número más alto que puede representarse es un 0,111,223 decimal. Si una dirección contiene un número entre 192 y 223 en el primer octeto, es una dirección de clase T. La dirección clase D se creó para permitir multicast en una dirección IP. Una dirección multicast es una dirección exclusiva de red que dirige los paquetes con esa dirección destino hacia grupos predefinidos de direcciones IP. Por lo tanto, una sola estación puede transmitir de forma simultánea una sola corriente de datos a múltiples receptores. El espacio de direccionamiento clase D, en forma similar a otros espacios de direccionamiento, se encuentra limitado matemáticamente. Los primeros 4 bits de una dirección clase D deben ser un 0. Por lo tanto, el primer rango de octeto para las direcciones clase D es un 1000000 a un 10111 o 224 a 239. Una dirección IP que comienza con un valor entre 224 y 239 en el primer octeto es una dirección clase D. Se ha definido una dirección clase E. Sin embargo, la Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet, IETF, ha reservado estas direcciones para su propia investigación. Por lo tanto, no se han emitido direcciones clase E para ser utilizadas en Internet. Los primeros 4 bits de una dirección clase E siempre son un segundo. Por lo tanto, el rango del primer octeto para las direcciones clase E es un 1000000 a un 11111 o 240 a 255. El direccionamiento de subred, subnetting, es una técnica que permite que una sola dirección IP abarque muchas redes físicas. El direccionamiento de subred es una parte obligatoria del direccionamiento IP. Como se ve en la imagen, con un solo router, se puede realizar varias subredes, quedando así varias secciones de la misma red. Aquí se puede ver más detalladamente lo que es una subred. Hay 2 formas de dividir una red en subredes: longitud estática y longitud variable. Se pueden utilizar según el protocolo de encaminamiento. El encaminamiento IP nativo solo soporta longitud estática. Al emplear el protocolo RIP con el protocolo RIP2, se consigue utilizar longitud variable. La longitud estática implica que todas las subredes deben tener la misma máscara, lo que obligará a poner la que necesite la que tenga más ordenadores.
Las redes privadas de organizaciones que no están directamente conectadas a Internet, esto es, las redes que se conectan por medio de un proxy o un router a una única línea con una sola dirección IP dada por un proveedor de servicios, tienen asignado unos rangos de direcciones IP para su funcionamiento interno. Estos son: para clase A una única dirección de red. 10 para clase B 16 redes del rango 172.16.0.0 a 172.31.255.255 para clase T 256 direcciones de red. 192.168.0.0 a 192.168.255.255. Estas direcciones IP no son utilizadas por los routers para su comunicación con Internet, y se utilizan solo dentro de la organización. Estas redes, intranet, tienen la ventaja de ser mucho menos accesibles a ataques desde el exterior. Switch. Un switch es un dispositivo de propósito especial diseñado para resolver problemas de rendimiento en la red, debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos. El switch puede agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida de paquetes, reducir tiempo de espera y bajar el costo por puerto. Uno de los principales factores que determinan el éxito del diseño de una red es la habilidad de la red para proporcionar una satisfactoria interacción entre cliente-servidor, pues los usuarios juzgan la red por la rapidez de obtener un producto y la confiabilidad del servicio. Los puentes, bridges y conmutadores, switches, pueden conectarse unos a los otros, pero siempre hay que hacerlo de forma que exista un único camino entre dos puntos de la red. En caso de no seguir esta regla, se forma un bucle o loop en la red, que produce la transmisión infinita de tramas de un segmento al otro punto. Story and forward. Los switches Story and forward guardan cada trama en un buffer antes del intercambio de información hacia el puerto de salida. Mientras la trama está en el buffer, el switch calcula el TRT y mide el tamaño de la misma. Si el TRT falla, o el tamaño es muy pequeño o muy grande, un cuadro Ethernet tiene entre 64 bytes y 1518 bytes. La trama es descartada. Si todo se encuentra en orden, es encaminada hacia el puerto de salida. Este método asegura operaciones sin error y aumenta la confianza de la red. Los switches Cut-Through fueron diseñados para reducir esta latencia. Esos switches minimizan el delay leyendo solo los 6 primeros bits de datos de la trama, que contiene la dirección de destino MAC, e inmediatamente la encaminan. Existe un segundo tipo de switch Cut-Through, los denominados Fragment Free, fue proyectado para eliminar este problema. Son los switches tradicionales, que funcionan como puentes multipuertos. Su principal finalidad es dividir una LAN en múltiples dominios de colisión, o en los casos de las redes en anillo, segmentar la LAN en diversos anillos. Basan su decisión de envío en la dirección MAC destino que contiene cada trama. Los switches de nivel 2 posibilitan múltiples transmisiones simultáneas sin interferir en otras subredes. Son los switches que, además de las funciones tradicionales de la capa 2, incorporan algunas funciones de enrutamiento, como por ejemplo la determinación del camino basado en informaciones de capa de red, validación de la integridad del cableado de la capa 3 por checksum y soporte a los protocolos de routing tradicionales. Los switches de capa 3 soportan también la definición de redes virtuales, y según modelos, posibilitan la comunicación entre las diversas VLAN sin la necesidad de utilizar un router externo. Diferentes switches. Netgear de 4 puertos y Linksys de 8 puertos. Cisco de 8 puertos y Linksys de 16 puertos. Linksys de 24 puertos.